Hola, un cordial saludo a todos nuestros lectores que siempre están ahí fielmente conectados a nuestro podcast aquí en el periódico El Informador. En esta oportunidad me encuentro con el padre Mario González. Él es párroco de los Sagrados de Corazones de Jesús y María. Y queríamos precisamente aprovechar este tema tan importante que se refiere más a aquellas personas católicas, aquellas personas creyentes de Jesús y precisamente en temas relacionados con el jubileo. ¿Qué es el jubileo? ¿Qué significa el año jubilar? ¿Cómo se hace? Para esto queríamos también resaltar aquellos detalles no conocidos, pero precisamente importantes para saber cómo ganar la indulgencia y qué tipo de ellas hay. Saludos, padre, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos los lectores de Diario El Informador. Y bueno, agradezco la oportunidad que me ofrecen para ser vocero de esta experiencia, que es una experiencia eclesial, pero que está abierta a todos los hombres de buena voluntad. Bueno, bueno, padre, iniciemos entonces, sí, de un inicio saber en el año jubilar qué es. ¿Mm? Bueno, nos encontramos ya viviendo un año jubilar. El Santo Padre hizo entrega de una bula de convocatoria, que es un documento que viene como a mostrar los lineamientos, como los derroteros, el camino a seguir de la Iglesia Universal. Para este año lo hizo con ocasión de la fiesta de la Ascensión del Señor. La bula tiene por nombre, ojalá y la podamos encontrar también en la página del Vaticano, vatican.va. Esa bula tiene por título Spes non confundit, que viene a traducir la esperanza no defrauda. En ese mismo documento se nos expresa el lema de lo que será este jubileo que comenzó el 24 de diciembre en la ciudad de Roma y en todas las otras diócesis del mundo el día 29 de diciembre. Aquí en Santa Marta tuvimos la apertura presidida por nuestro obispo, por Monseñor José Mario Bachi. El 29 hicimos una peregrinación eh, y casualmente ese es el lema, ¿no?, del jubileo, peregrinos de la esperanza. Peregrinábamos desde distintos puntos de la ciudad hasta la iglesia catedral de Santa Marta. Allí tuvimos en primera instancia una celebración penitencial, catequesis y luego la celebración de la Santa Misa de la apertura del jubileo en nuestra diócesis. Fue una celebración especialmente sentida, conmovedora, muy bonita, porque se hicieron presentes pues todo el clero de la diócesis de Santa Marta, pero también mucha gente venida de las distintas parroquias, pero incluso no solamente de la ciudad, sino también de los pueblos, ¿no? Entonces fue una experiencia especialmente sentida, bonita, donde el mismo obispo dio una catequesis acerca de lo que significa el jubileo, el itinerario a seguir, nos habló del logo, del lema. Entonces fue un momento muy, muy bonito ya en nuestra diócesis. Para hablar del jubileo es importante remontarse al Antiguo Testamento, porque el jubileo es una experiencia que nosotros los cristianos tomamos del pueblo de Israel. Ya el pueblo de Israel tenía una costumbre que cada 50 años celebraban un jubileo. De hecho, la palabra jubileo viene de el instrumento que ellos utilizaban para llamar al jubileo cada 50 años. Era una especie como de cuerno que sonaban para iniciar ese año de gracia, en el que se perdonaban las deudas, en que las tierras volvían a sus dueños originarios, en el que los esclavos recobraban la libertad. Era un tiempo especial de gracia. Con el paso de los tiempos, el paso del tiempo, la iglesia lo asumió y ha llegado a la experiencia que hoy nosotros tenemos. Cada 25 años la iglesia celebra un jubileo ordinario. Cada 25 años estamos en el 2025, es decir,
desde el principio podríamos sacar cuentas y entonces el último jubileo ordinario que tuvimos fue en el año 2000 y fue el Papa Juan Pablo II quien abrió las puertas de la Iglesia y de la humanidad a un nuevo milenio. ¿No? Entonces ahí se hablaron de varios documentos, Terzo Milenio Ineunte, ¿no? Se habló de la apertura a a un nuevo milenio, ¿no? Y se aprovechó para vivir nuestro año jubilar ordinario. Ahora, este año, pues resulta que el Papa, que aunque se trata de un jubileo ordinario, ha querido darle un nombre, Jubileo de la Esperanza. Nosotros tuvimos un jubileo extraordinario que fue convocado también por el Papa Francisco, que era el Jubileo de la Misericordia, muy reciente y que pues el alcance fue también muy importante. ¿No? Bueno, tienen la motivación de destacar algo que el Santo Padre quiere iluminar especialmente dentro de la doctrina de la Iglesia para hablar a la humanidad, hablar a la humanidad y estamos, como el mismo Papa lo ha dicho, en tiempos de misericordia, estamos viviendo tiempos de misericordia. ¿No? Me hablaba usted de la importancia del lema, precisamente de peregrinos de la esperanza. ¿Qué nos lleva a esto? O sea, ¿qué significado tiene para aquellos que somos creyentes y resaltar como la importancia de este tipo de actividades? Bueno, cuando habla de peregrinos, el Santo Padre dice que la esperanza es una realidad que buscamos como iglesia, ¿no? No es algo que buscamos cada uno por su lado, no es un deambular solitario, sino un caminar del pueblo, es un caminar del pueblo, confiado y alegre, que avanza hacia un nuevo destino. ¿Mm? Y cuando el Santo Padre hablaba en la apertura o en el lanzamiento del año jubilar, eh, decía que el hecho de la ascensión del Señor era como esa gran señal de la esperanza, ¿no? Que nosotros hacemos camino con Jesús, pero también lo hacemos como hermanos con una meta clara, ¿no? Que es la de la salvación y la de la vida eterna. Por eso caminamos juntos hacia una meta y quien nos guía pues es nuestro Maestro. Bueno, padre, me parece muy bien y ahorita queremos conocer qué obtenemos con el jubileo. Ah, una pausa, que perfecto. Bueno, padre, entonces luego que ya conocemos un poco sobre qué es el año jubilar, de qué se trata, cuéntenos entonces ahora qué obtenemos con esto y cómo se lucran las indulgencias. Bueno, entonces lo primero que tenemos que decir es que es un año de gracia, es un año de bendición, cantidad de beneficios espirituales. Y cuando se habla de las indulgencias, podemos decir que son la manifestación concreta de la misericordia de Dios, que supera los límites de la justicia humana. Yo antes cuando hablaba de la historia del jubileo, se hablaba del perdón, las tierras volvían a sus propietarios, los esclavos obtenían la libertad, se condonaban las deudas. De hecho, el Santo Padre está pidiendo que con ocasión del año jubilar, pues los gobernantes de los estados eh, traten de devolver la libertad a aquellos sujetos que de alguna manera se pueden hacer acreedores a ese beneficio. Pero ya desde el punto de vista espiritual hablamos de las indulgencias, que son precisamente eso, ¿no? Son una manifestación concreta de la misericordia de Dios que supera los límites de la justicia humana y la transforma, y que constituye un verdadero tesoro de gracia eh, y que pertenece a la iglesia. Entonces, el jubileo es un signo de reconciliación entre nosotros
pero sobre todo con Dios. Se abre un tiempo favorable para la conversión de cada uno. O sea, las indulgencias son un regalo y son un regalo importante, pero el regalo más grande lo podemos obtener sobre todo en nuestro propio corazón, y cuando se habla de un jubileo se habla sobre todo de frutos de conversión, conversión, un cambio que nos lleva a tener una vida nueva, una vida distinta, una vida de más cercanía a Dios. ¿M? Entonces es sobre todo eso. Es un regalo que nos hace la iglesia para eh, acercarnos más a Dios y para obtener el perdón de los pecados. El señor obispo, el día de la apertura del jubileo, ponía un ejemplo. Está el sacramento de la confesión al que debemos recurrir y que es muy conveniente, y este año jubilar es un tiempo para aprovechar el sacramento de la confesión, pero ¿qué sentido tiene entonces si con el sacramento de la confesión se nos perdonan los pecados? ¿Qué sentido tiene entonces la indulgencia? Y resulta que yo creo que nos ayuda a entenderlo también como asimilando la gravedad del pecado. O sea, Dios nos perdona el pecado, pero en nosotros queda también una culpa. Bien, Dios nos perdona el pecado porque Él ha dado el poder a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles, y los apóstoles, los sucesores de los apóstoles lo transmiten también esos brazos extendidos que somos los sacerdotes en la autoridad de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles, para perdonar los pecados. Pero de nuestra parte, entonces el obispo, Monseñor José Mario, ponía un ejemplo, un niño que estaba jugando fútbol y termina rompiendo una ventana. Y entonces el niño, avergonzado, va y busca a la dueña de la casa y le pide perdón por haber roto el vidrio. Y la señora muy amablemente le dice, bueno, sí, yo te perdono, pero ¿y el vidrio? Es decir, la indulgencia plenaria viene a decir, bueno, yo pongo el vidrio. ¿Mm? Exacto, yo reparo, yo reparo. Es decir, tengo el perdón porque te he causado una incomodidad, he hecho daño a algo que es tuyo, pero yo tengo que hacer algo para reparar. Entonces, por eso las indulgencias están asociadas a un ejercicio. Un ejercicio, sobre todo el Santo Padre nos invita a las obras de misericordia. Y ahí podemos recordar, por ejemplo, las obras de misericordia corporales, las obras de misericordia espirituales. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al que está encarcelado. Es decir, con cada uno de esos gestos tratamos de alguna forma reparar por el daño ocasionado por nuestros pecados. Ya ha sido perdonado en el sacramento de la reconciliación, la penitencia. Hay una reparación a través del ejercicio en el que me pongo cuando quiero lucrar una indulgencia. Padre, le pregunto, ¿cuántos tipos de indulgencias? Bueno, continuamos precisamente conociendo y llegando más detalles de, Padre, ¿cómo podemos lucrar una indulgencia? Entonces, lo primero que tenemos que decir, y un poco para redondear la definición anterior, es que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. Eso lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1471. Entonces, hay dos tipos de indulgencias: las indulgencias parciales y las indulgencias plenarias. Los nombres los reciben según libere de la pena temporal debida por los pecados, en parte o totalmente. La indulgencia plenaria libera totalmente, la indulgencia parcial libera parcialmente. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se hace para lucrar una indulgencia? Bueno, y yo te pongo un ejemplo así muy práctico. El día 29 de diciembre, cuando nos reunimos en la iglesia catedral,
íbamos como peregrinos de la esperanza, todos aquellos que atravesaron la puerta de la catedral, por el hecho de atravesar la puerta de la catedral, incluso hoy mismo, cualquier persona que entra a la catedral ya puede lucrar su indulgencia plenaria. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Entonces, confesarse 8 días antes u 8 días después del momento en el que pretende lucrar la indulgencia. Participar de la celebración eucarística, comulgar, ¿m? Rezar por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. Se debe rezar un credo, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y ya, con eso se lucra la indulgencia. Fíjate que como que se trata de un regalo que las exigencias son, es bastante sencillo, es bastante sencillo. Por ejemplo, ir a la cárcel, visitar a una persona que se encuentra allí como pagando una pena por un delito, el que sea que haya cometido, pues el ir y visitarlo ya es una obra de misericordia. Quien tiene esa intención y efectivamente lo hace, confesándose un día antes, 8 días antes u 8 días después, rezando por las intenciones del Santo Padre, lucra la indulgencia. ¿Mm? Una persona puede lucrarse por indulgencia, es decir, a sí mismo y hace qué más. Sí, se puede lucrar la indulgencia por uno mismo o por un difunto. Es decir, por la devoción que nosotros los católicos tenemos a las benditas almas del purgatorio. Entonces, cuando una persona lucra una indulgencia plenaria, la aplica por los fieles difuntos y esa alma por la que se lucra se perdonan todos sus pecados y va, por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, inmediatamente al cielo. Padre, otra pregunta. ¿Cada cuánto se puede adquirir o se puede lucrar una indulgencia? Podemos lucrar una indulgencia plenaria cada día. Cada día se puede lucrar una. Todo un año y todos los años, todos los días pudiésemos lucrar una indulgencia, aplicarlas por nosotros o aplicarlas por las benditas almas del purgatorio. Y fíjate que si se aplica por las benditas almas del purgatorio, durante todo el año estaremos sacando un alma del purgatorio cada día. Es decir, 364 almas, 365 durante un año. Por varias personas, porque con una indulgencia plenaria se libera un alma del purgatorio. Una sola. ¿Ya? Bueno, entonces precisamente llevándonos a eso aquí en agendas locales en Santa Marta, ¿cómo hacemos para poder llegar precisamente a esas actividades o esos paso a paso que usted me hablaba y poder precisamente lucrarnos de una indulgencia? Bueno, he dicho ahora que con la visita a la catedral, viviendo las obras de misericordia, y el señor obispo también designará unos lugares eh, para poder lucrar las indulgencias. Em, los lugares de donde partimos como peregrinos de la esperanza, em, eso sí, la verdad no lo tengo del todo claro. Es decir, la catedral está La abierta catedral, todo. por ahora, es el lugar para lucrar indulgencias. Yo no quisiera dejar pasar un dato, y es el tema de la esperanza. De la esperanza. Es un jubileo que tiene por nombre Jubileo de la Esperanza y por lema Peregrinos de la Esperanza. Pienso que es muy oportuno en un mundo que vive en las carreras, que experimenta con tanta frecuencia desesperación, que miremos un poco hacia la esperanza. La esperanza es una de las virtudes teologales. Sabemos que está fe, esperanza y caridad. Son las tres virtudes teologales. Y cuando hablamos de la esperanza, resulta que entendemos que es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la esperanza, estamos hablando de la meta, conseguir
el reino de los cielos, donde tendremos la felicidad plena. Entonces, virtud de la esperanza, virtud teologal, ¿m? Por la cual aspiramos al reino de los cielos. Pienso que eso es fundamental. Y que nosotros, todos los cristianos, estamos llamados a acrecentarlas en nuestra vida. Porque al ser teologar, eso significa que ha sido infundida por Dios en el alma, en el sacramento del bautismo. ¿M? Pero ya la recibimos, nos corresponde a nosotros ejercitarnos, ayudarnos a que crezca en nuestra alma. Y por eso también es algo que debemos pedir con frecuencia al Señor. Señor, aumenta, así como en el Evangelio aparece con frecuencia, Señor, aumenta mi fe. Y nosotros como cristianos y católicos lo decimos con frecuencia, Señor, aumenta mi fe. Pues este es un año para decirle, Señor, aumenta mi esperanza. Ayúdame a esperar un poco más en el reino de los cielos. Que no nos dejemos esclavizar por las cosas del mundo, ¿no? Porque estamos en esa carrera desenfrenada a buscar cosas, a tener cosas, a buscar beneficios, a buscar bienestar, placer, comodidad, y de pronto se nos está olvidando lo más importante, que es buscar el reino de los cielos. Padre, una última preguntita ya para que nos quede ya todo claro. ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde debemos acercarnos precisamente para participar de estas actividades en el año jubilar? Bueno, la Iglesia Universal tiene un calendario especial que lo podemos encontrar, el calendario general que lo podemos encontrar en la página del Vaticano, donde hay actividades muy puntuales, ¿no? Y yo quisiera hacer alusión a algunas. Por ejemplo, ahora del 8 al 9 de febrero, jubileo de las Fuerzas Armadas, la policía y los cuerpos de seguridad. Lo que sucederá en nuestra diócesis es que se harán como ecos de la experiencia del jubileo en Roma. Por ejemplo, del 16 al 18 de febrero, jubileo de los artistas. Del 21 al 23 de febrero, jubileo de los diáconos. Del 8 al 9 de marzo, jubileo del mundo del voluntariado. El 28 de marzo tenemos 24 horas para el Señor. Pero, por ejemplo, aquí está en abril, jubileo de los enfermos y del mundo de la sanidad. Jubileo de los adolescentes. Por aquí está también el de los medios de comunicación, de los empresarios, de los abuelos y de los mayores, em, de los trabajadores de la justicia. Es decir, hay encuentros con ese sentido jubilar de distintas realidades de la vida de la iglesia y en general de la humanidad, ¿no? Entonces, ojalá y todos estemos atentos a aprovechar al máximo este raudal de gracia y de bendición que nos ofrece nuestra Santa Madre la Iglesia a través del Papa Francisco. Padre, muchísimas gracias por este espacio, precisamente por educarnos en este tema tan importante. Gracias también a todos los lectores del Informador que continuaron acompañándonos en este podcast que le ofrecemos a ustedes todos los jueves. Este medio siempre está muy presente en cada uno de estos temas importantes que ustedes también solicitan a través de los comentarios en nuestras redes sociales. Un último mensaje que quiera dejarle a todos los lectores. Bueno, que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad como cristianos, de hacernos también cada uno en nuestra propia realidad peregrinos de esperanza, que busquemos nosotros el reino de los cielos, pero que también estemos dispuestos a ayudar a otras personas que viven situaciones de desesperación, de angustia, de tristeza, de desolación, indicarles el camino para que también ellos se hagan peregrinos de esperanza. Bueno, les recuerdo que los lugares para peregrinación y lucrar indulgencia plenaria en la ciudad de Santa Marta, en la diócesis de Santa Marta, son el Santuario Mariano Nuestra Señora de Fátima y la Catedral Basílica de Santa Marta, Sagrario y San Miguel. Al pasar la puerta de la Catedral y del Santuario Mariano,
pues se puede lucrar la indulgencia plenaria cumpliendo con las condiciones de las que antes habíamos hablado.